1 Corintios, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 27. Vuelvo a repetir, nuestro pasaje se ubica en 1 Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 12 al 27. Yo acá tengo una Biblia Reina Valera, año 1909, quizás varíen muy poco algunas palabras, pero es para que lo sepan, ¿sí? Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, sea judíos o griegos, sea siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como quiso. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he de menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes, muchos más los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen, y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan, pues vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros en parte. Supongo, hermano, que esto es un cronómetro, ¿verdad? A ver, ¿se puede? Ya que está, vamos a hacer utilización. Es una buena idea para implementar allá. No es que predique muy largo, pero tampoco quiero excederme, ¿sí? Quería que podamos ver en este pasaje que hemos leído 4 aspectos de la membresía de la iglesia local. Si bien este pasaje habla de toda la iglesia del Señor, o sea, de la iglesia, cuando decimos toda la iglesia del Señor, podemos decir la iglesia universal, compuesta por los creyentes de todo el mundo, pero también por los creyentes de todos los tiempos. Y al hablar de los creyentes de todo el mundo, aquí el apóstol Pablo nos está hablando de judíos, nos está hablando de gentiles, nos está hablando de siervos, nos está hablando de libres. Ahora, en nuestro contexto actual, ¿sí?, todo esto que hemos leído, obviamente acá no hay judíos, y si lo hubiera, bueno, serían convertidos al Señor, pero no hay esclavos y no hay personas, podemos decir, esa diferencia que hacía la Biblia al principio, donde había gente que estaba sometida a la esclavitud y otros eran señores o amos de eso. Pero sí, lo que tenemos de diferente son personas totalmente diferentes unas de otras. Una de las cosas que uno piensa en cuanto a una iglesia, ¿sí?, es que Dios unió lo que para el hombre es imposible. Si uno recuerda cómo el Espíritu Santo se manifestó en Pentecostés, cuando se manifestó a esos 120 que estaban reunidos, dice la Biblia, más adelante, así de Hechos 2, que para el mundo fue asombroso lo que sucedió. Si ustedes recuerdan, había nacionalidades, cerca de 18 nacionalidades. ¿Y quién fue el apóstol que se levantó y predicó podemos decir así, en forma masiva por primera vez? Fue el apóstol Pedro. Y se convirtieron 3.000 personas. Ahora, cuando uno piensa que la iglesia, ¿sí?, se formó con esas personas, uno tiende a pensar que eran personas de la misma nacionalidad. Tiende a pensar que eran personas de un mismo idioma. Sin embargo, no fue así. Había gente, imagínense cómo eran los judíos, que era el pueblo que Dios le había revelado su palabra.
Pero también había gente de Asiria, a los cuales eran vecinos de Israel y no conocían la ley de Dios. Había gente de África también, había gente de Asia Menor, había gente de diferentes idiomas, de diferente vestimenta, de diferentes costumbres, de diferente alimentación y, como si fuera poco, de diferente idioma. Pero algo más, cuando esos pueblos tenían diferentes costumbres, no se juntaban a comer. Ellos se juntaban a comer los judíos con los judíos. Si venía alguien de afuera, ellos lo rechazaban, ¿sí? Y asimismo la otra nacionalidad, los árabes, no se iban a juntar con los judíos, iban a juntar con ellos nomás. Pero ocurrió algo que asombró al mundo. Y esto que asombró es que el Espíritu Santo, que hace la conversión, el cambio de corazón, ya sea cual sea la nacionalidad de toda persona que cree en Cristo como su Salvador, todas las barreras culturales, todas las diferencias, aún en su aspecto, color de piel, vestimenta, todo quedó derribado. Y había un solo pueblo. ¿Cómo se llama esta iglesia? Pueblo de Dios. Había un solo pueblo. Y no le entraba a la gente en la cabeza de que diferentes nacionalidades se comportaran como un solo pueblo. Entonces era asombroso. ¿Qué emperador de los romanos habría logrado esto? Ninguno. Los romanos conquistaban por la fuerza y los romanos se juntaban entre ellos, los que hablaban latín, y no tenían contacto con los demás, si bien los gobernaban. Alejandro Magno, que había conquistado, ¿sí?, toda la región, por eso hablaban griego y escribían en griego, y por eso tenemos el Nuevo Testamento en griego, que acá le regalamos al pastor, él quería influir con su cultura, y de hecho lo hizo porque hablaba en griego, pero no pudo ir más allá. Entonces ocurrió algo en el mundo, a lo que el mundo no había visto jamás, que gente de diferentes nacionalidades, idiomas y costumbres y lenguas se unieran en un solo pueblo. Eso era el asombro que tenían. Claro, cuando nosotros formamos una iglesia en el nombre del Señor, quizás no es de mucho asombro a las personas, porque todos hablamos el mismo idioma, habrá alguno que venga quizás de otro país, pero somos latinoamericanos, no hay mucho asombro, pero sí tiene que causar algo asombro, hermanos. Y vamos a ver los 4 aspectos que tenemos que recordar para que realmente la predicación número 1 de la iglesia no es salir y predicar, ni poner un altavoz en la calle, ni siquiera salir a repartir tratados. La primera predicación de la iglesia es la unidad. La unidad, lo que el mundo ve en nosotros, cómo nos amamos en el Señor, es el primer evangelio que ve el mundo. Dice que la Biblia que sabrán que somos de Cristo por la forma en que nos amamos. Y los 4 aspectos que vamos a ver en esto que hemos tratado aquí en 1 Corintios capítulo 12 es, primero, la conversión. ¿Quién puede formar parte de la iglesia? ¿Cualquier persona? No. Segundo, la persona que ha nacido de nuevo tiene que tener la sumisión para estar en el cuerpo de Cristo. Tercero, hay una cooperación que tendría que haber entre cada miembro de la iglesia. Y punto 4 va a ser la comunión, aquello que nos une y nos alienta a seguir en el camino del Señor. Vamos a verlo primero, en base a los versículos que hemos leído. Vamos a centrarnos en el versículo 13. ¿Qué es la conversión? Yo sé que hay personas nuevas quizás, y tengo que explicarles esto. El versículo 13 nos dice, porque por un mismo espíritu, está escrito con mayúscula, ¿sí?, porque por un mismo espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sea judíos, griegos, siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Si quizás alguien nuevo, o quizás también algún creyente, se ha preguntado, ¿qué es la iglesia en sí? La iglesia, vamos a definir lo que no es la iglesia. La iglesia no es una asociación de personas como quien hace una fundación y los une a algún ideal. La iglesia tampoco es un club donde nos unirían los gustos personales. Mucha gente cree, ¿no es cierto?, que la iglesia se forma porque mucha gente se pone de acuerdo en decir, bueno, yo me uno a Pueblo de Dios, yo me uno a la Iglesia Bíblica en Rosario por una preferencia personal y me gusta estar ahí y compartir socialmente. ¿Saben que mucha gente se acerca a una iglesia por el aspecto social? Porque está sola en su casa, porque no tiene con quién charlar, no tiene con quién dialogar y dice, bueno, en la iglesia
encontraré la parte social que me falta. Pero si bien puede ser que eso reciba en la iglesia, eso no es lo que une a la iglesia. ¿Cuál es la puerta de entrada a la iglesia? ¿Cuál es la puerta de entrada, perdón, no de la iglesia, sino de la membresía a la iglesia? La Biblia es clara, dice, porque por un espíritu somos bautizados. Vamos a explicar esto. ¿Qué espíritu estamos hablando? Mi espíritu, nuestro espíritu, no. La Biblia nos está hablando de la tercera persona de la Trinidad que da la entrada, podemos decir, a la membresía. ¿Qué es un bautismo? La Iglesia Católica piensa que cuando se bautiza un niño de chico, esa es la entrada no solamente a la iglesia, sino que es la entrada ¿a dónde? Al cielo. Y eso no lo encontramos en ninguna parte de la Biblia. Nosotros sabemos que lo que el agua es, en sí mismo no puede producir lo que el Espíritu es. Solamente una transformación de parte de Dios. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo bautiza a la persona? ¿Cuándo es que la persona es metida, por así decirlo, en ese bautismo del Espíritu Santo? La Biblia, toda la Biblia nos habla que la única forma que eso ocurra es que la persona, primero, escuche el Evangelio, comprenda quién es la persona de Jesucristo, comprenda que Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado. Juan el Bautista, una persona que bautizaba en agua, él le decía a las personas, yo lo bautizo en agua, pero detrás de mí viene aquel que puede bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y estaba hablando de Jesucristo. Y cuando Jesucristo aparece en el río Jordán, a la gente se los presenta diciendo, este es el Hijo de Dios que hace ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. ¿De quiénes quita el pecado? No absolutamente de todo el mundo como planeta Tierra, sino de aquellos que ponen su fe en Él como Salvador. Toda persona, ¿sí?, que quiere afiliarse a una iglesia, podrá hacerlo externamente al ocupar un banco, al llenar una ficha, al estar en los registros de la iglesia. Pero hay un registro que lleva a Dios. El registro de la iglesia se puede engañar, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas yo he conocido a lo largo de mi vida que se han bautizado en agua, que han profesado decir yo creo en Jesucristo, y luego a lo largo de su vida vemos que no fue así, que se apartaron, que nunca parece conocieron al Señor? Hay un registro que lleva a Dios. Ese registro en el libro de la vida solamente están aquellos que fueron lavados por la sangre de Cristo. Entonces la entrada a la iglesia no lo da ni el pastor, no lo da ninguna persona, sino que la da el Señor mismo. El Espíritu Santo hace una obra, ¿sí?, para que la persona realmente pueda creer en Cristo, para que la persona realmente pueda saber quién es Jesucristo y qué vino a hacer en la cruz del Calvario para morir. El Espíritu Santo nos hace entender que esa salvación es personal, que no es que Jesús sí murió por todo, sino que murió por mí. Y que yo tengo que entrar a esa familia de Dios de una sola forma, de rodillas. Ninguna persona que viene a Cristo puede venir en su propia humanidad y decir, yo quiero ser beneficiario de la salvación. No, las personas se acercan a la cruz de Cristo, de rodillas. Son aquellos que golpean su pecho y dicen, soy un miserable pecador, que estoy perdido, estoy condenado bajo la ira de Dios y que necesito alguien que me justifique, porque yo no puedo hacer justo a mí mismo por mis obras. Ningún bautismo de ninguna iglesia me puede salvar. Solamente el perdón directo de Dios a través de Jesucristo, eso es lo que me salva. Entonces, ¿cómo uno entra a la iglesia por medio de la conversión? ¿Cómo efectúa Dios esto? Bueno, dijimos que el Espíritu Santo es el encargado de sacar nuestro corazón de piedra que traemos, de pecado, y darnos un nuevo corazón. Siempre se ejemplifica esto con la resurrección, como un muerto que estaba 4 días en una tumba, así nos dice la Biblia, un tal Lázaro, que Jesús con su voz resucitó. Bueno, espiritualmente, para que una persona sea salvo, tiene que pasar exactamente lo mismo. La voz de Cristo está aquí, en el Evangelio, en su palabra, cuando el pastor predica, cuando un hermano predica, cuando cualquiera puede leer la Biblia directamente o puede escuchar un audio, un video y se predica la palabra de Dios. Dios utiliza su palabra para llegar al corazón del pecador. Y el corazón del pecador, por medio de la obra
soberana del Espíritu Santo le da, ¿no es cierto?, la fe para creer. Es el llamado del muerto para pasar a vida. Es el ciego al cual Dios les abre los ojos para que pueda contemplar a Cristo. En esa conversión, Dios cambia el corazón de la persona. Estaba muerto y ahora tiene vida. Era una piedra su corazón y ahora, como dice el libro de Hebreos, le da un corazón de carne. En este aspecto de la conversión, acá nos dice que somos bautizados. Y también nos dice una cosa más, que nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Son figuras que utiliza, ¿sí?, la palabra de Dios para hacernos entender de que cada uno, de que somos, podemos decir, somos salvos en Cristo Jesús, hemos bebido de un mismo espíritu. Y esto nos deja en una posición de igualdad a todos. Quizás muchos de los que son miembros de esta iglesia son diferentes entre sí, han venido de diferente lugar, ¿sí?, tienen diferentes costumbres, tienen una diferencia cultural, pero ¿saben qué? El Evangelio nos pone a todos en la misma línea. No hay nadie que sea superior, no hay nadie que sea inferior. Somos todos uno solo, y tenemos un solo Señor. Tenemos una sola fe y tenemos un bautismo, como también nos dice otra parte de la palabra de Dios. Entonces, en esto de la conversión nos da este aspecto, un bautismo del Espíritu Santo, que es la conversión, es el cambio, y beber de un mismo espíritu es otra figura que hace exactamente lo mismo. Y nos aclara, en este cuerpo que somos bautizados, que es la iglesia, no hay ni judío, ni griego, ni siervo, ni libre. Muchos de los problemas, hermanos, en la iglesia vienen por nuestras diferencias. Nosotros pensamos humanamente que para hacer una buena iglesia tenemos que ser realmente todos iguales, y no. Muchas iglesias piensan que tenemos que ser todos de la misma edad, y no. Va a haber diferencias de edades, va a haber diferencias de la cultura, pero lo más hermoso de eso es que a pesar de todas esas barreras, el Espíritu Santo y la palabra de Dios y la obra de Cristo hacen un solo pueblo. Nuestras diferencias puestas a los pies de Cristo es lo que tiene que pasar. ¿Qué es lo que nos une en esta iglesia? En un club la gente está unida, ¿por qué? Por sus gustos. Si es un club de fútbol, su pasión será el fútbol. Si es un club de vóley, jugarán ellos y se identificarán. Si es una asociación, tendrán alguna preferencia, algún hobby, algo. Pero la iglesia no es nuestra preferencia. Dios es el que nos busca. Y Dios, escuchen bien esto, Dios es el que nos pone en un cuerpo. Cuando la persona piensa que fueron sus pies los que lo trajeron a la iglesia, que fueron sus contactos familiares o porque le quedaba cerca, se está equivocando. Hay una obra divina detrás de toda persona que salva a Cristo y lo hace miembro de una iglesia local. Cuando las personas empiezan a pensar humanamente de la iglesia local, o sea, se basan su unión en base a preferencias, es ahí cuando su membresía y su fidelidad a Dios y a la iglesia es pobre. Miren, en este mundo, cuando hay un matrimonio que tiene 25 años de casado, que pueden celebrar, por ejemplo, las bodas de plata, todos aplauden, porque es una rareza, ¿o no? ¿Sí? Esta iglesia tiene 2 años, ¿cuánto le falta para las bodas de plata? No, falta mucho. Pero piensen cómo el mundo ve lo que es la fidelidad. ¿Por qué hay tantos divorcios? Porque el ser humano es cambiante. Y cambia, imagínense, de matrimonio, cambian de esposa, cambian de esposo. ¿Y saben qué hacen también? Cambian de iglesia, como si nada. Van de un lado a otro como si nada. Yo conozco muchas personas que por ahí pisan nuestra iglesia y dicen, he visitado 20 iglesias, y esperan que yo lo felicite. Le digo, pobre persona, no entiende lo que es el cuerpo de Cristo. ¿Será salva? Me pregunto. Muchas personas van visitando y juntando experiencias. No tienen ni la más remota idea de que para entrar en el cuerpo de Cristo se necesita la salvación. Y cuando la salvación es efectuada, es una obra soberana de Dios. Entonces la persona se humilla y dice, Dios me puso aquí. Cuando nosotros seamos conscientes de que Dios nos puso en la iglesia local, seremos fieles a Dios y a esa iglesia local
hasta cuando tenga ganas. No. Hasta que Cristo venga, o hasta la muerte. Hay una de las cosas que no me quiero desviar del tema, pero la membresía de la iglesia es pactada, es una promesa. Es algo que nos lleva a un compromiso. Y ese compromiso parte de entender el Evangelio. Por eso, si hay alguna persona nueva que está aquí, yo quiero que piense esto: jamás va a poder pertenecer a la iglesia de Cristo si no nace de nuevo. Jamás va a pertenecer a esa iglesia que un día estará alabando por los cielos a Dios si no sucede en el corazón lo que llamamos la conversión. Y esa conversión se va a dar en cuanto la persona, al oír la palabra de Dios, proceda al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. Dios hace en aquellos que son parte de su iglesia una obra de rescatarlo del mundo. Eso quiere decir la palabra iglesia, llamados fuera del mundo y apartados para Dios. Muchas personas en este mundo podrán ser los más devotos, podrán ser personas que siempre van a ser fieles a una iglesia, en lo que se llama un templo, pero si no conocen a Cristo, si no han experimentado un cambio en su corazón, van a vivir toda una eternidad en el infierno, por más que hayan sido a una iglesia. Con este problema de la conversión, ¿cuánta gente se dice a sí mismo cristiana en nuestro país? ¿Cuántas personas dicen, yo voy a una iglesia, tengo el boleto asegurado, si Dios me ve a mí que estoy yendo, que estoy colaborando, incluso ofrendando o participando en las actividades, Dios va a recibir esta obra y no me va a rechazar en el cielo? Se está equivocando la persona. Miles y miles irán al infierno con ese pensamiento, porque no hay salvación fuera de Jesucristo. No hay salvación fuera de la obra de Dios en el corazón. Podemos ser el miembro ejemplar de una iglesia y sin embargo irnos al infierno. Entonces tenemos que prestar atención que el Evangelio, cada vez que se predica, yo tengo que estar seguro de mi salvación y tengo que estar, obviamente, confiando no en mis obras, no en lo que yo hago, sino absolutamente en Jesucristo. Cuando una persona guarda su religiosidad y dice como el fariseo, yo hago esto, yo hago lo otro, y no soy como los otros hombres, Dios no justifica a esa persona. Pero la persona que ocupa el lugar, como tenemos una historia en la Biblia, de una pobre persona que estaba ahí golpeándose el pecho, no quería levantar su mirada al cielo, y sin embargo decía, Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Sé propicio, es la palabra que usa la Biblia, a mí que soy pecador. Cuando una persona hace eso, la Biblia nos dice en la parábola que esa persona fue justificada por Dios. Entonces, ¿cómo entramos a la membresía? Como el publicano, golpeándonos el pecho diciendo, soy un miserable pecador, pero Cristo te recibe. Cuando te humillas así, Cristo realmente te recibe y se entra, como dijimos, a la membresía de la iglesia de Cristo de rodillas. Vamos al segundo punto. Asumiendo, ¿no es cierto?, la conversión, vamos a leer del versículo 14 al 20. Dice, pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Vamos a detenernos ahí. Este segundo punto dijimos que era sumisión. ¿Qué es sumisión? Viene de la palabra también de someterse. Y es una palabra que dispararíamos. Mira, tú para ser miembro de una iglesia local tienes que someterte a Cristo y a la iglesia local. ¿Qué persona en este siglo XXI piensa que se tiene que someter a la iglesia local? Entra por la puerta con los brazos abiertos diciendo, yo vengo a recibir. A mí nadie me pone la mano encima. A mí nadie me tiene que decir lo que debo hacer. Pero yo quiero recibir bendiciones de Dios. Hoy en día también se publicita eso. Ven a la iglesia a recibir cosas de Dios. Pero ¿quién está diciendo bíblicamente, como es la verdad de la cuestión,
vengo a la iglesia, primero porque he renacido, soy un convertido, una convertida, pero vengo a someterme a la iglesia local. Cuando entras por la puerta de la iglesia local, el Señor Jesucristo te dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mucha gente va a salir corriendo, pero ¿saben qué? Que salgan corriendo de esa forma, porque significa que no conocen a Cristo. Cuando uno conoce a Cristo como su Salvador, ha pasado por la cruz, sabe lo que es la cruz, sabe lo que le costamos al Señor. Y Él nos da también una cruz. ¿Qué es esa cruz? Es sometimiento a su voluntad. Es decirle no a mis gustos, a mi carne, y es decirle un sí al señorío de Jesucristo. No es posible que un convertido, no es posible que alguien renacido en Cristo, realmente no se sujete a Cristo. Eso es imposible. La nueva naturaleza que Dios pone en el corazón de la persona hace que la persona tome su cruz y siga a Cristo. Si yo tengo que convencer por mis propios medios, por mi capacidad humana o por mi arte de predicación, que no es tal, que una persona tome su cruz, me estoy equivocando yo. Porque yo no puedo hacer que nadie tome su cruz. Solamente la obra del Espíritu Santo es la que nos hace entender y nos da con gozo la cruz de Cristo. Nos está diciendo la cruz, ya no son ciudadanos de este mundo. Ya no viven en San Justo y Partido de la Matanza. Son ciudadanos de los cielos. Y están juntos en una iglesia local, no solamente para adorar a Dios, sino para someterse al señorío de Jesucristo y someterse a los hermanos. Un gran problema de este siglo XXI, y créanme que los argentinos somos muy así, somos muy individualistas. Es nuestro pensamiento, es nuestro gusto. No queremos que nadie se meta en nuestra vida. Había una vez una persona anciana, ¿sí? Una señora, que me dijo una vez, y esperaba que yo la felicite, diciendo, bien señora, qué bien. Me decía, yo cuando voy a la iglesia, ¿saben qué? Yo no tengo problema con nadie, porque primeramente yo voy, escucho, canto, saludo al pastor y me vuelvo a mi casa. No me meto con nadie. Absolutamente nadie me conoce bien, yo no conozco, lo saludo y de esta forma es la forma que tiene que ser. Obviamente esta persona no entendía de qué se trataba la iglesia local. No veníamos acá a la iglesia a vivir nuestras propias vidas. No tenemos ya, y escuchen bien hermanos, no tenemos vida privada. Si alguien tenía que tener una vida privada, puede pasar dos cosas. O puede ser que no sea salvo, o puede ser que siendo salvo, le falta entender esto. Acá no somos anónimos ni privados, ni tenemos lo que llamamos nuestra cosa. Nuestros pecados a veces quieren ser ocultados, quieren ser disfrazados, y de esa forma nos resistimos a la membresía. Pero cuando entramos a la iglesia local, nos sometemos a Cristo, nos sometemos a su palabra, pero ¿saben qué? Nos sometemos a los hermanos. La Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué vida privada puede haber? No es un comunismo, no me malinterpreten. Pero ¿qué vida privada? Es decir, yo vivo mi vida. Si somos un solo cuerpo. La Biblia rectifica un cuerpo. Y ese cuerpo es Cristo. Y nosotros, ¿qué somos? Miembros en parte. Hay muchas personas que se autoexcluyen de este cuerpo. ¿Saben cuándo ocurre eso? Cuando ven las diferencias de los hermanos, o sea, yo soy diferente a aquel, soy diferente a aquel, yo no tengo la capacidad de aquel, no tengo los dones de aquel. Cuando empiezan a pensar humanamente, es como que dice, el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Entonces, el pie está diciendo, un ejemplo, ¿no?, que está poniendo el apóstol Pablo, me autoexcluyo, yo no soy parte de la iglesia. Muchas personas vienen, empiezan a mirar a su alrededor y dicen, uy, este es diferente a mí, este es parecido a mí, no, aquel es diferente, uy, yo no tengo lo de aquel. Ah, entonces no, este no es mi lugar. Y me voy. He visto pasar muchas personas así. Pero, hermanos, la Biblia nos habla, es que las diferencias es justamente el motivo para quedarnos. Porque tenemos que ver que, por un lado, nuestras diferencias
Pero por el otro lado, lo que nos une es Cristo. Eso es lo más valioso que hay en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Eso es lo valioso. Ese es nuestro punto de unión. Y ninguno puede decir no soy necesario. Si Dios te trajo a este lugar, si fuiste convertido por la predicación de este lugar, o Dios te llamó a que te congregaras en este lugar, con esa convicción jamás podrás autoexcluirte y decir, yo no soy mano, entonces no soy del cuerpo. También nos dice el versículo 17, ¿sí? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué es lo que nos está haciendo ver el apóstol Pablo con las diferencias de los sentidos entre la mano, el pie, el oído, el ojo? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Las diferencias. Pero las diferencias son en sí parte de un mismo cuerpo. Si todo fuese oído, si todo fuese ojo, obviamente está diciendo una comparación que nunca podrá ser. No podemos ser todo ojo ni todo oído el cuerpo, ¿no es cierto? Sería una cosa extraña. Por eso, hermanos, cuando más diversidad hay en nosotros, lo que tenemos que ver es siempre la obra de Cristo. En este contexto había personas de diferente cultura y de clase social, siervos, esclavos, contra los, podemos decir, amos, y por otro lado, había judíos y gentiles, y aún así, esas diferencias no eran un impedimento para que se conformaran como iglesia, ¿no es cierto?, del Señor. Entonces, en este segundo punto de la sumisión, ¿sí?, por un lado, no autoexcluirnos, y por otro lado, aceptar la soberanía de Dios. ¿O acaso no dice el versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo? ¿Cómo? Como quiso. ¿Qué es la soberanía de Dios para nosotros, hermano? Dios es el dueño de la iglesia. Dios pone cada uno, y a quien quiere, como quién, como Él quiere. Cuando nosotros comprendemos que una iglesia local es la inserción de un miembro por parte de Dios, empezamos a pensar diferentes. Empezamos a pensar con un mayor compromiso por la iglesia local. ¿Cuál es la forma humana? Ya lo dijimos. Me trajo un amigo, un familiar, yo vine, me invitó el pastor, alguien me entregó un tratado. Esos fueron los medios, hermano. Pero la realidad espiritual, ¿cuál es? Cómo Dios obra y pone los miembros como Él quiere. Entonces, si nosotros comprendemos que somos miembros por la soberanía de Dios, ¿cómo podemos decirle a Dios, dejo la iglesia? ¿Cómo podría decirle a mis hermanos, no soy como ustedes, no me necesitan y me autoexcluyo? ¿Cómo podría decirle a otro hermano, no sos como yo, mejor no vengas? Nadie hace eso. Pero muchas veces pasa que excluimos a otro miembro con nuestra actitud. Entonces, hermanos, que esta lectura de 1 Corintios nos lleve a profundizar en la seriedad, la solemnidad, la gravedad, pero también la alegría, el gozo y la comunión de lo que representa una iglesia local. Vamos al tercer punto. Vamos a la cooperación. Vamos a leer en el versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te he de menester, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Vamos a detenernos ahí. Dijimos, nadie le va a decir, creo yo, ¿no?, a otra persona, no te necesito, hermano. Nunca lo vamos a enfrentar en la cara y decir, mira, para venir así no vengas a la iglesia. Hay gente descarada que puede hacerlo, ¿no? Pero ninguno de nosotros va a hacer eso. Pero déjenme decir algo, cuando nosotros le damos la espalda al hermano, cuando nosotros preferimos conversar siempre con los mismos, cuando nosotros nos preferimos a nosotros y a nuestros gustos e interactuamos con las personas que a nosotros nos gustan y dejamos de lado a otro hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo sin palabras? No te necesito.
Desde la persona más callada de la congregación hasta la que más habla, son todos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y a la persona que menos habla, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla con la que más habla, quizás para que interactúe. Tenemos que conocernos, tenemos que tener cooperación. Y para tener cooperación está el conocimiento de los unos por los otros, saber la necesidad del otro. Dice el 22, antes, muchos más los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que nosotros son más honestos tienen más compostura. Vamos a explicar esto. Él pone como ejemplo el cuerpo, ¿sí? Yo puse un ejemplo de una predicación. No hace frío, pero yo no me vine con guantes, ¿verdad? No necesito cubrir mis manos. ¿Por qué? Porque lo común es que las manos estén libres. Pero imagínense que el pastor me hubiese invitado a predicar y yo vengo descalzo. Alguno de los hermanos diría, bueno, o el pastor no tiene zapato, o el pastor en verdad está loco. Vaya a saber a quién invitaron de Rosario. Sería algo, ¿no es cierto?, extraño que una persona usara traje, una camisa y viniera descalzo. ¿Para qué usamos zapato? ¿Por qué? No solamente por pisar, sino por una cuestión quizás de imagen, ¿sí? Ahora, hay personas, ¿sí?, dentro del cuerpo de Cristo, y que a veces uno, en su propio orgullo, en su propia visión humana, preferiría evitar porque nos deja mal. Porque es una persona que a lo mejor no se integra mucho, porque es una persona que a lo mejor no tiene el ímpetu que uno esperaría de un cristiano, porque no tiene los dones y decimos, oh, esta persona realmente nos hace ver mal como congregación. Cuando uno piensa humanamente pensaría así. Cuando vemos a aquellos hermanos o hermanas que tienen una carencia en lo que sea, puede ser una conducta, puede ser una costumbre, una mala costumbre, una mala forma de hablar, una mala forma de comportarse, un desamor, algo que uno dice realmente deshonra al cuerpo. ¿Qué dice acá que tenemos que hacer? Aquellos que parecen ser más viles, a esto vestimos más honrosamente. El mundo, hermanos, ustedes sabrán, los que están estudiando, exageran las faltas, ¿verdad? Cuando alguien hace un error en la escuela o en el trabajo, ¿qué hacen los demás? Lo exageran y se burlan todos. Lo ponen en primera plana, sacan una foto y la ponen en Facebook de los errores. Pero en el cuerpo de Cristo, cuando un hermano tiene una falta, no hacemos eso. No es que tapamos el pecado, no. Estamos tratando con honra el cuerpo de Cristo. Y si hay una persona que no tiene, para nuestro entender, determinadas cosas que debería tener espiritualmente, ¿qué debemos hacer? Enseñarle, amarlo, acompañarlo, mostrarle nuestro amor, no falso, sino un amor genuino y sincero. Y con la palabra de Dios, vestirla honrosamente. Todas nuestras vergüenzas y desnudeces son vestidas con el honor que nos da la palabra de Dios. Y si aquel hermano que nosotros pensamos ser más vil, tenemos que vestirlo con la palabra de Dios. Quizás lleve tiempo, quizás lleve paciencia y nos cueste lágrimas, pero debemos hacerlo. Es lo que Dios nos pide. Eso es lo que está diciendo, vestir honrosamente al que parece más vil. No tenemos zapatos, pongámonos zapatos. Sería extraño si una persona se presente, como dije, en esas condiciones. El versículo 24 dice, porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Nuevamente, nos recuerda esto la Biblia. ¿Quién es el que ordenó el cuerpo? ¿Quién es el que dijo, la mano sea mano, el pie sea pie, el ojo sea ojo? Es Dios. ¿Quién es el que trajo? ¿No es cierto? El que ahora es nuestro hermano, nuestra hermana. Si nosotros tenemos la convicción de que es Dios, nosotros no vamos a criticarlo a Dios, no vamos a corregir su mano y decir, ¿qué has hecho al traer a esta persona aquí al cuerpo? Sino que nos vamos a humillar delante de Dios y decir,
Señor, yo sé que el cuerpo es tuyo, que la iglesia es tuya, que tú ordenaste los miembros como tú quisiste, y yo como miembro de tu cuerpo tengo que preocuparme por ese miembro. Algunos están vestidos honrosamente, algunos están creciendo espiritualmente, pero otros no tantos. Entonces yo me voy a preocupar por ambos, por el que está bien, pero también, sobre todo, por el que está mal, ¿sí? Entonces, esto es el tercer punto de la cooperación. Hacemos un repaso. Vimos, la entrada al cuerpo de Cristo es la conversión. ¿Cómo entramos como creyentes, luego de ser creyentes en el cuerpo de Cristo? Con una idea de la sumisión, de someternos unos a otros. Este tercer punto hemos visto la cooperación, ¿sí? Ese actuar coordinado de preocuparnos los unos por los otros. Vamos a ver el cuarto punto, la comunión. Vamos a leer el versículo 25. Dice el versículo 25, está en la versión Reina Valera que tengo, en 1909, dice: para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Vamos a detenernos ahí, después vamos a leer el 26. Esta palabra, desaveniencia, nos dice como que el cuerpo estuviera... Yo digo esto a veces en mi congregación: hermanos, hoy nos vamos a sacar una foto seguramente, ¿sí? La foto que es una cámara profesional, con flash, con tantos megapíxeles, y todos quizás pongamos la mejor sonrisa y hemos traído cierta ropa para decir, bueno, es el aniversario de la iglesia. Pero yo siempre me pongo esto con el ejemplo. Si el Señor Jesucristo viene con su cámara de rayos X, podemos decir, con su mirada que nada se le escapa, y tiene que sacarnos una foto, yo me agarro la cabeza y digo, salimos mal en las fotos. Y Señor, perdónanos porque salimos mal en la foto. No hemos venido quizás con la ropa que teníamos que venir espiritualmente, vestidos con el amor de Cristo. Quizás hemos ensuciado en la semana, es parte de ese vestido. Quizás estamos en enemistad con algún hermano o con alguna hermana, quizás no nos cae bien y no se lo hemos dicho. Quizás en la foto externa salimos sonrientes, pero ¿cómo salimos en la foto interna? Es algo que nos humilla delante de Dios y decimos, Señor, yo quiero salir bien en la foto interna. Quizás salgo en la foto externa con los ojos cerrados, como siempre. Pero que en la foto del Señor pueda salir bien. Que la iglesia, pueblo de Dios, pueda salir, esta es la foto, es el concepto del Señor Jesucristo, de esta iglesia que da honra a Dios, y Dios puede decir, esta iglesia está aquí en San Justo para proclamar mi palabra, para hacer luz en un mundo de oscuridad, para hacer sal en un mundo desabrido y sin gusto, con gusto a pecado. Es la foto que debería salir de nuestra iglesia. En el versículo 26 dice, porque de manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Vamos a detenernos aquí. Hay algo que siempre hacemos, hermano. Y hay veces, por regla general, no es que estoy diciendo que va a ser así, por regla general a veces no hacemos. Si un hermano está en terapia intensiva, está en el hospital, está con un problema serio, ¿qué hacemos? Hermanos, oremos por fulano, por fulana. Vamos y los visitamos, es lo que se esperaría, ¿no? Estemos con su familia. Ahora, cuando un miembro de la iglesia tiene una alegría, no sé, se recibió, no sé, consiguió un nuevo trabajo, no sé, nació un integrante nuevo en la familia, o la cosa, podemos decir, alegre, aunque sea intrascendente. La pregunta es, ¿nos ocupamos de la misma forma? En nuestro amor fraterno, en nuestra comunión, no podemos ser bomberos. Hay un incendio y vamos a apagarlo. Acá nos dice la Biblia, ¿sí? Si un miembro padece, ¿qué hacemos? Nos dolemos con él. Pero si un miembro es honrado, ¿qué hacen los demás miembros? Se gozan. La pregunta es, ¿cómo podemos conocer las alegrías de nuestros hermanos? Porque cuando está enfermo lo vemos. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la alegría del hermano más callado de la congregación? ¿Cuál es?
Vamos a sacar esto porque puede ser un desastre. Yo le dije a los hermanos allá en la congregación y siempre, a cualquier congregación que voy, le digo, hay un tiempo para pasar juntos en la iglesia. Hay un tiempo para ir, por ejemplo, a un parque, ¿no? O encontrarnos en tal lugar. Pero ese no es el único momento de comunión de la iglesia. Pónganse a pensar, ¿quién de ustedes nunca ha visitado al otro porque tiene su diferente edad? Porque dice, uno es pequeño, es muy chico en su edad, dice, ¿qué voy a visitar a tal señora? No sé qué voy a hablar, qué tema, si no sabe usar Facebook ni nada. ¿No pensamos a veces que solamente los encuentros de comunión son los que organiza la iglesia? Una hermana me decía, ¿y cuál debe ser? ¿Ir a visitar o la iglesia? Las dos cosas, le digo. O sea, los que propone la iglesia y que cada uno se interese por el otro, sin importar la edad, sin importar cualquier otra condición cultural. Desde ya queda excluido, ¿no es cierto?, que un hombre a una mujer sola visitarlo, porque si estoy muy interesada en ti, hermana, eso no es así. O sea, un matrimonio visitando a otro hermano, a otra hermana, cuidar eso, ¿sí?, cuidar ese testimonio, pero a lo que voy, lo real es, aquellos que no nos conocemos mucho, tenemos que conocernos más. Porque ¿cómo vamos a cumplir este versículo de gozarnos con los que son honrados si no sabemos qué cosas buenas le han pasado al hermano? Las malas nos enteramos siempre, pero las buenas, ¿cómo podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que se lloran? Siempre nosotros recordamos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan. ¿Qué le hace feliz a mi hermano, a mi hermana? Bueno, ese es un desafío, ¿sí?, de que tenemos que, conocer a nuestro hermano para saber bien qué le pasa. El versículo 27, que es el último de este pasaje que hemos tomado, dice, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Venimos bien con el horario, quería terminar con este pensamiento, ¿sí? Y algo que podamos recordar, podemos decir, es un aspecto doctrinal de la iglesia, muy importante. Nosotros venimos a la iglesia, ¿sí?, a adorar a Dios. Si yo les preguntara, y ustedes me podrían decir seguramente, ¿qué incluye la adoración? Muchas cosas. Incluye orar, incluye cantar, incluye leer la palabra, incluye predicar la palabra. Yo mientras estoy predicando, es una forma de adoración. Y ustedes están escuchando, que es el quinto punto, están adorando a Dios. O sea, todo es parte de la adoración. No es la adoración cantar simplemente, es orar, leer la Biblia sin más comentarios, escuchar la predicación, el que predica está adorando, pero hay un punto que define a la iglesia de Cristo local sobre la tierra, y esto no podría ser definida sin este punto. ¿Cuál es? La cena del Señor. El distintivo de Cristo para los suyos sobre la tierra, la forma en que tienen de recordarlo es de una manera muy especial, que no puede ser pasada por alto, no puede ser tomada a la ligera, no tiene que ser como algo a conservar como si fuera un hecho, vamos a tener la cena del Señor para decir que somos iglesia, sino que es el acto principal de la iglesia, es la cena del Señor. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, dijo, tomad mi cuerpo, en el Evangelio de Lucas, que por vosotros es partido. La sangre, el símbolo, sabemos que es el vino, que se tomad, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada. Vamos a leer, porque está aquí nomás, a una vuelta de hoja, en 1 Corintios 11:24. Dice el apóstol Pablo, recordando las palabras de Jesús, y habiendo dado gracias, lo partió, está hablando del pan, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 25. Asimismo también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Y termina diciendo, porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. La cena del Señor es un acto el cual Cristo dejó. No tiene un valor místico como le ha dado a través de los tiempos la Iglesia Católica, ¿sí?
El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero lo que representa es al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo pidió expresamente un acto. Si una persona estuviera al borde de su muerte, ¿sí?, y nos pediría a nosotros, mira, Alejandro, te quiero decir que cuando yo parta de este mundo, tú haz esto, esto y esto. Y si es mi mejor amigo, yo le voy a decir, sí, todo lo que vos quieras, todo lo que tú quieras lo voy a hacer. Es el pedido de alguien que va a morir. Jesucristo, antes de ir a la cruz, no es solamente nuestro mejor amigo, es nuestro Señor. Entonces, cuando el pueblo de Cristo, entrada por la conversión, por la sumisión, ha tenido una cooperación con el cuerpo y ahora goza de comunión, es cuando la persona puede celebrar la cena del Señor. La otra vez estuve hablando de esto con otra iglesia, y lo bueno es que no la conozco cómo celebran la cena del Señor. Yo tampoco conozco cómo la celebran ustedes, entonces eso me da una ventaja. Ustedes conocerán quién es Juan Calvino, ¿no es cierto? Bueno, hace mucho tiempo él, cuando fue a su ciudad, Ginebra, ¿sí?, al principio entró, ¿sí?, diciendo, todo esto está mal. Ustedes celebran la cena del Señor cada 6 meses, eso no puede ser. Bueno, la cuestión es que armó tanto revuelo que salió de la ciudad casi apedreado. Lo sacaron, aún en su casita que tenía, en la última noche de Ginebra, le tiraban cosas en la ventana. Al otro día tuvo que salir. Y tuvo que pasar bastante tiempo fuera de Ginebra hasta que pudiera volver. Ahora, cuando volvió a Ginebra, preguntó, ¿cada cuánto celebran la cena del Señor? Y se le seguían diciendo cada 6 meses. ¿Podría ser, hermanos, que la celebremos cada 1 mes? Si no les incomoda, si no está mal. ¿Y saben qué? La gente lo tomó bien cuando vino de una manera humilde, de una manera piadosa, y le explicó, y le empezó a predicar cada cuánto tenían que celebrar la cena del Señor, y qué era la cena del Señor. La cuestión es que históricamente, hermanos, la cena del Señor, las iglesias la han celebrado, algunas cada 1 mes, algunas cada 15 días y algunas todas las semanas. Pero ¿saben qué? Es el distintivo de la iglesia cristiana. Algunas iglesias, algunos hermanos han dicho, no, la cena del Señor no es necesaria. O vamos a ponerla en una reunión intrascendente, separado de la predicación de la palabra, separado de que ninguna persona se ofenda. No queremos ofender con la cena del Señor. Quizás es un tema doctrinal, pero ¿saben qué? La iglesia primitiva nunca escondió este acto. Nunca lo hizo aparte. Y siempre estuvo ligado a la predicación de la palabra. Yo sé que la cena del Señor, y agradezco que no conozco cómo la celebran, es un punto culminante. Yo he tenido mucha gente que se ha enojado por no recibir la cena del Señor. Se ha levantado y se ha ido. A pesar de que yo me tomé el trabajo de decirle, hermanos, los miembros que han sido bautizados en esta iglesia, que han creído en el Señor Jesucristo, que han sido por lo menos encaminados en la doctrina base, que han dado testimonio de su Salvador, después de un periodo de tiempo pueden participar de la cena del Señor previo el acto del bautismo. A pesar de todo eso, muchos agarraron su Biblia y se fueron. Yo digo, ¿estuve mal, Señor? ¿O realmente la persona pensaba que la iglesia era otra cosa? Pensaba que la entrada a la iglesia era su preferencia y pensaba que la cena del Señor es cena para todos. La salvación, hermanos, se ofrece a todos. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pero la cena del Señor testifica quiénes son míos, dice el Señor. Muchas personas quisieran decir, vos sos salvo, vos no, vos sos salvo, vos no. Ninguno tiene esa autoridad. Yo no puedo ir con un pastor con un sello diciendo, salvo, no salvo, salvo, no salvo. Dios ha dado la autoridad a la iglesia. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Lo que uno ata en la tierra, uno diría, uno no puede ser un procurador de la salvación. Uno no puede dar la salvación a alguien. Eso es lo que se equivocaba la Iglesia Católica. Pensaba que la Iglesia determinaba los salvos. No, la Iglesia no determina los salvos, pero sí la Iglesia reconoce a los salvos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? La Iglesia no te hace salvo, pero es el deber de la Iglesia reconocerte que vos sos
una persona regenerada por el Espíritu Santo. Ha sido bautizado por el Espíritu Santo y ha bebido de un mismo Espíritu. Eso es la conversión. Eso es el perdón que te ofreció el Señor en la cruz. ¿Y cuál es la forma visible? La cena del Señor. Cada vez que se parte el pan y uno toma un pedacito y come, cada vez que toma la copita o pasan la copa, como sea la costumbre, están diciendo, nosotros estamos recordando al Señor de la manera que el Señor dejó. Y si hay alguno que se ofende, lo que le está ofendiendo no es una discriminación, como se dice hoy. Le está ofendiendo la cruz de Cristo. Si la persona no examina su vida, que tiene que pasar por el Calvario, tiene que ir a la cruz, tiene que saber quién es el Señor Jesucristo. Cuando una persona tiene esa búsqueda, ¿saben qué? No lo va a ofender, va a decir, yo quiero celebrar ese acto, yo quiero tomar ese pan, yo quiero tomar ese vino, quiero testificar a Dios de la manera que Él lo dejó a través de Jesucristo. Y es un acto deseable. Cuando la persona se ofende, realmente Dios no la está llamando, parece. Ahora, cuando una persona dice, sí, por ahora no la voy a tomar, yo soy nuevo en la iglesia, doy gloria a Dios porque me salvó, porque cambió mi corazón, y yo voy a participar de ese acto, me voy a bautizar, le voy a decir a toda mi familia lo que Cristo hizo en mi vida, le voy a decir a todos mis amigos, Cristo me cambió. Y un día me voy a sentar con mis hermanos en Cristo, que van a alabar todos juntos su nombre, van a cantar, van a orar, van a leer la Biblia, pero ¿saben qué? El punto máximo va a ser la cena del Señor. Y ahí van a decir, yo participo, soy indigno, no merezco esto, pero el Cordero, con su sangre, me hizo digno. Y voy a participar y voy a decir, este es el pueblo de Cristo, este es el pueblo de Dios. Amén.